Hoy tenemos sesión de fotos para una modelo. Espero que hayan leído el título para esos OnlyFans. Y mientras empaco todo el equipo necesario para el día de hoy, que a veces pensamos que nuestra vida es ordinaria o que lo que hacemos es algo que no es digno de compartir o no es digno de ser admirado. Y le vamos por sentado. Ahora en la mañana hablaba con mi mejor amiga, y sentar fotos de mi mejor amiga. Y estábamos hablando de eso, que muchas veces cuando uno sale de paseo o viaja a algún país y comparte historias y todo lo que está haciendo, algún evento, y realmente me queda esa reflexión como que ¿qué tal si todo lo que hacemos en nuestro día a día es especial, es único, es un milagro? Porque estoy seguro que debe haber alguna persona en el mundo que lo esté viendo y que lo pueda ver y resuene con él o con ella. ¿Por qué estoy haciendo esto el día de hoy? Bueno, creo que es evidente que en el mundo en que vivimos las redes sociales influyen demasiado en lo que consideramos bonito, aesthetic, cool, pero de ahí también que a veces nos sentimos mal porque decimos, mi día es normal, hoy me levanto, tomo café, desayuno, enciendo la compu, no sé, dependiendo del estilo de vida de cada uno. Pero sí me he dado cuenta que en realidad es más bonito compartir el día a día de uno. Creo que es algo que quiero hacer más seguido. Y por ejemplo, un día como hoy, tengo un día súper bueno. Compartí en la mañana con mi sobrino, ya almorcé, me estoy alistando para ir a hacer esta sesión que les estaba contando. Y eso es parte de mi día a día. A veces no siempre tengo una sesión o no siempre tengo algo como que mostrar o que yo diga vale la pena grabarlo, pero en realidad sí todo vale la pena grabarlo. Creo que somos nosotros mismos los que les damos valor a nuestra propia existencia. Y creo que es súper necesario, como lo dijo el gran Jorge Masvidal, They were super necessary. que más a menudo o que con más frecuencia compartamos nuestra realidad, sin tanto filtro, sin que mi vida es perfecta, sin que tengo este montón de dinero en la cuenta bancaria. Al final yo creo que entre más humanos nos presentemos a los demás, otros humanos vamos a encontrar en el camino. Yo sé que suena súper obvio porque si usted está viendo se supone que es un humano, a menos que sea un gato y esté frente a la pantalla, pero estamos muy deshumanizados. Es muy triste que cada vez la gente quiere parecer más y ser menos. Y claro, hay un miedo a compartir mi día a día. Hay un miedo a sentirse juzgado, a que te digan, hey, qué ridículo, no sé, dependiendo del país que estés, ¿verdad? Hay personas que pueden buscar aprovecharse de vos, en fin. Pero yo creo que el ser humano siempre ha estado expuesto a eso, especialmente cualquier ser humano que quiera hacer algo diferente, que quiera hablar de su vida, que quiera decir quién es, para dónde va. Y justamente es eso. No tengo ninguna aspiración o pretensión con este video. Lo único que quiero es mostrarles un día común y corriente en mi vida, darles acceso a eso. Y que cualquiera que se sienta ordinario, somos de los mismos. Cualquiera que no sienta que calza con los demás, somos de los mismos. Cualquiera que sienta que hay algo mal en él, no hay nada mal con usted. Usted es perfecto tal y como es. Que sí, que a veces la sociedad nos dice deberíamos sentirnos así, deberíamos pensar así, deberíamos actuar así. Bueno, esa es la sociedad. Usted mismo, ¿qué quiere? Y ayer me resonaron estas palabras que andaba en un evento y uno de los actores dijo que todos tenemos dones. ¿Y qué está haciendo usted con su don? ¿Y qué cosas está haciendo para llegar a donde usted quiere? Bueno, mi meta es compartir con muchas personas alrededor del mundo a través de la psicología, de la neurociencia, y especialmente llevar una voz de aliento a cualquier persona que sienta que no lo está pasando bien. Creo que a través del ejemplo es una de las mejores maneras de demostrarles a otro que sí se puede, pero con ayuda, y que es muy importante respetar los espacios personales de cada persona. ¿A qué me refiero con esto? Que alguien esté triste no es el fin del mundo.
Que una persona no esté teniendo un buen día tampoco es el fin del mundo. Entonces, a seguir. Me voy a apurar a terminar de empacar esto para dirigirme hacia el lugar de grabación. Y es que la vida es eso. Las puertas que abrimos, los lugares que visitamos, cada vuelta, cada lugar que llegamos, cómo nos reciben y también cuánto creemos en lo que nos rodea, las personas, los amigos, la familia, cada proyecto, cada idea creativa, cada plan que tenemos para traer algo que solo existe en nuestra cabeza. Y sí, la esencia del ser humano es la colaboración, la creación y sobre todo lo que nos ha permitido subsistir durante muchos años en este planeta. A veces dudamos si vale la pena relacionarnos con otros, lo que sí creo que es una manera justa de enfrentar hasta nuestros demonios. El tiempo de calidad, el café, las cosas que nos llenan, la buena música y sobre todo esos instantes que compartimos con quienes amamos, como conectamos con historias que nos llegan hasta los huesos, historias de hermanos, historias de amigos, historias de humanos que se aman hasta el final. Y mi reflexión final, quisiera simplemente decir que podría parecer que la vida de uno es aburrida, común y silvestre, como dicen, pero alguien la va a encontrar interesante. He llegado a la conclusión de que mi vida es importante y súper valiosa simplemente porque es mi vida. Y nadie la está viviendo como yo y nadie la va a vivir como yo. Así que espero poder sostener esto en el tiempo y pensar siempre más que yo soy el actor principal de mi vida, yo soy el personaje principal y va a pasar exactamente lo que yo quiera que pase, como quiera que pase. Muchas cosas están pasando a nivel social, pero creo que vale la pena vivir. El mundo es maravilloso, hay gente increíble que lo hace reír a uno, amigos, familia. Finalmente creo que eso es lo que trato de decirles con este video, que vale la pena vivir. Y cualquiera que esté viendo esto, que esté dudando si su vida es interesante, importante, tiene que ser importante para usted. Y si lo que usted hace lo llena, lo hace feliz y sobre todo le da paz, no deje de hacerlo.